empezó a grabarse el encuentro virtual para que lo podamos subir también a la plataforma. Bien, entonces, como estuvo establecido durante la semana, espero que los tutoriales les hayan servido y digamos que las presentaciones que iban conexas con los tutoriales. La idea era tratar de ser explícito, centrándonos fundamentalmente en la estructura. Cuando nosotros comenzamos a hablar de un reporte meteorológico como el tren, damos de pronto un poco por sentado que lo que tiene que ver con el METAR, el SPECI, todo lo que es su formato de clave, las consideraciones teóricas y prácticas para la elaboración de esto, digamos que están en cierta forma bastante, bastante conocidas y bastante aprendidas, ¿no? Entonces iniciamos un camino en el pronóstico tren, en el pronóstico de tendencia, ya siendo, digamos que es un paso adelante en el sentido que ya no estamos dando a conocer condiciones reinantes en el aeródromo, sino las condiciones esperadas a un corto plazo que son 2 horas. Entonces ya eso conlleva que tenemos que tener un conocimiento del área en la cual estamos trabajando, un conocimiento que se fundamenta en la experiencia que tenemos y en los conocimientos que hemos adquirido durante el tiempo que hemos venido elaborando en esa área. Digamos que ese es el punto de partida, que tanto conocemos el área en la que trabajamos y a eso pues adicionalmente pues ya trae un conocimiento de algunas herramientas y el conocimiento de otro tipo de información que nos permita predecir o anticiparnos a lo que puede ocurrir en esas próximas 2 horas. Allí juega un papel importante la climatología aeronáutica, es decir, la estadística propia de los datos consignados durante mucho tiempo allí en el aeródromo. Eh, Creo que cada aeródromo tiene una climatología aeronáutica organizada que en algún momento le idean a través de un estudio que hizo Gloria León, eh, digamos que compartió para cada uno de los aeródromos. Sin embargo, esa climatología aeronáutica también la podemos construir en función de los datos que hemos acumulado. Y adicional a eso, pues lo que son los modelos, las imágenes de satélite, que eso ya tendremos que verlo un poco de forma presencial allá cuando estemos en Bogotá. Digamos que esa es información importante que nos puede ayudar, además de, como les decía, la experiencia que tenemos y el conocimiento acumulado, para poder anticiparnos en esas próximas 2 horas que, que van conexas con el metaro y la especie que nosotros cotidianamente realizamos. Bien, entonces, en función de ello, vamos a ver un poco algunos apartes de lo que tiene que ver con el tren. Nosotros sabemos que por ejemplo, hay un formato de clave para el METAR y para el SPECI. Así también hay un formato clave para el tren, en donde siempre que nosotros vamos a desarrollarlo o vamos a tratar de codificar un pronóstico de este tipo, siempre inicia con ¿qué? Con un indicador de cambio o en su defecto el código NOSI, que siempre que haya un indicador de cambio es porque las condiciones esperadas son significativas, es decir, no se genera un tren si las condiciones esperadas no son significativas, esas condiciones que nosotros podemos anticipar o esas condiciones que nosotros deducimos que pueden ocurrir. Entonces, siempre que generamos un tren es porque las condiciones esperadas, los cambios esperados son significativos. Si no son significativos, recurrimos al código NOSIC para decir que las condiciones esperadas dentro de las próximas 2 horas no conllevarán cambios significativos en función de la información que tiene el METAR o la especie que ese tren va acompañando. Em, Hay un grupo horario, sí, un grupo horario que ahora veremos con más detalle, un grupo horario, y a partir de allí, luego del indicador de cambio, el grupo horario, ya son variables meteorológicas o elementos meteorológicos conocidos por nosotros, sí, lo que es el viento en superficie, la visibilidad horizontal, el fenómeno o tiempo previsto que va a ocurrir y la nubosidad. Y son cuatro grupos o 4 variables meteorológicas que nosotros durante mucho tiempo pues hemos manejado en función de que realizamos los metales y los especies. Hay alguien que tiene el micrófono encendido.
A ver si nos colabora, por favor. Gracias, le agradezco. Bien, entonces digamos que es información que nosotros conocemos, lo que es que ahora la vamos a plasmar es en función de lo que puede ocurrir y no en función de lo que está ocurriendo en el aeródromo. Y ahora vamos a, digamos que anticiparnos, a dar una información de lo que esperamos en función de esos cambios significativos y codificando tal como hemos venido codificando en el metal y en el especie. Lo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de elaborar estos reportes es lógicamente cómo vamos a articular los indicadores de cambio con el grupo horario respectivo si lo vamos a utilizar. Porque ya si se dieron cuenta en los tutoriales, no siempre utilizamos el grupo horario, ya de acuerdo a los casos que dieron a conocer allí y que vamos a tratar de ver ahora en este encuentro virtual. Y sabemos que toda esta información, cuando nosotros estructuramos un meta o una especie, debe ir antes de la información complementaria de tipo nacional, que es el RIMARC, el RMK. Es decir, el RMK siempre va a ser lo último, o sea, el tren va a anteceder al RMK. No vamos a colocar el tren después del RMK, sino antes. El RMK siempre va a cerrar cuando lo haya o cuando sea necesario que lo reportemos, siempre va a cerrar el reporte meteorológico. Bien, entonces vamos a mirar acá eh, estos dos primeros grupos, que es el indicador de cambio, que como les dije, cuando no hay cambios significativos esperados, cuando preveemos que no van a haber cambios significativos en ese horizonte de tiempo que son las 2 horas y que esas 2 horas es la vigencia del tren, entonces nosotros recurrimos al código NOSIC. ¿Ya? Independiente cuáles sean las condiciones, si son condiciones adversas o son condiciones propicias para las operaciones aéreas, cuando coloco NOSIC lo que estoy diciendo es que se prevé que en esas próximas 2 horas las condiciones permanecerán o no van a haber cambios significativos respecto a esas condiciones. Bien, y que cuando utilizamos el indicador de cambio, este indicador de cambio puede ser becoming o puede ser tempo. Cuando utilizamos becoming, ¿a qué estamos haciendo alusión? A una transformación o un cambio progresivo. Y cuando codificamos tempo, estamos haciendo alusión a unas fluctuaciones o unos cambios temporales. Hay que tener en cuenta que siempre que utilizo el becoming, lo que estoy diciendo es que va a haber una transformación en un periodo de tiempo y que luego de esa transformación se concretan unas condiciones nuevas, que son esas condiciones becoming que estamos dando a conocer. En el horizonte de tiempo en el que yo enmarco el becoming, lo que estoy diciendo es que allí se va a ir dando la transformación de unas condiciones iniciales que son las que tiene el metal o la especie a unas condiciones nuevas que son las que estoy dando a conocer ahí junto con el becoming. Pero que el horizonte de tiempo que trazo, lo que estoy dando a conocer allí es que ahí se va a dar esa transformación a esas condiciones nuevas. Y que cuando codifico tiempo, lo que estoy dando a conocer es que viene un periodo de fluctuaciones, ¿sí? De fluctuaciones, ya puede ser una fluctuación o varias fluctuaciones, porque luego que intercalado con ese periodo de fluctuaciones o con esas fluctuaciones temporales y luego del periodo que he marcado de fluctuaciones, las condiciones se van a restablecer, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con detalle. Puede que sea una sola, continua, o pueden que sean varias fluctuaciones. Lo que estoy diciendo es que las condiciones iniciales volverán luego de ese periodo que he marcado de fluctuaciones. Ya miraremos con los ejemplos ahora. Entonces, el becoming me lleva a unas condiciones nuevas, mientras que el tempo, luego de la temporalidad que he marcado, me dice que las condiciones se restablecerán tal como estaban antes. ¿Ya? Es decir, las condiciones metal y especie eh, que están contenidas en el reporte meteorológico prevalecerán luego de el horizonte de tiempo que he marcado en las condiciones temporales. Bien, entonces vamos a ir acá a la siguiente diapositiva. Aquí pues tengo básicamente es la abreviatura que encabeza el grupo horario, el tango tango. Y que el tango tango puede ser postromai, decir from, a partir de o desde en qué momento se van a dar los cambios, ya sean estos progresivos o sean estos fluctuaciones. Postromai siempre me está marcando el punto de partida. Em,
Tango Lima, until, hasta dónde se prevé que serán esos cambios, ya sean hasta dónde preveo que se va a dar ese cambio progresivo o esa progresividad, o hasta dónde preveo que se van a dar las fluctuaciones. O en su efecto, at, que es un poco, digamos que más certero. At me marca un cambio repentino en un momento dado. Cuando yo utilizo at, lo que estoy dando a conocer es que debo tener un grado de certeza bastante significativo para decir que a una hora específica preveo que se va a dar el cambio. Es decir, que es un poco más, digamos que en este caso más certero que cuando marco el cambio entre from y until. Ya, aquí es un poco más certero porque estoy diciendo el cambio se va a dar a las horas tal. ¿Sí? Aunque no sea exactamente la hora que marco, estoy diciendo que alrededor de esa hora, pero que será un cambio básicamente de un escenario a otro, sin que haya un periodo de progresividad en ese cambio. Bien, entonces conocido esto, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Bien, yo he creado estas convenciones para que comprendamos un poco lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Cuando vean este color, estamos hablando de las condiciones iniciales. Este verde muy bajito. Cuando veamos el otro, estaremos hablando de condiciones que se dan en el periodo Becoming, es decir, la progresividad, que se va a ir dando en función del periodo en el que yo marque el Becoming. El siguiente, condiciones después del Becoming, es decir, las condiciones que quedan, las nuevas condiciones que se dan después de ese periodo de progresividad que me marca el Becoming. Y el azul para condiciones tempo. ¿Ya? Entonces, primero, condiciones iniciales, que son las que siempre me trae el metal y el especie, al que el tren va a ir acompañando. Luego, condiciones que se dan en el periodo en el que marco el becoming, que es donde se da la transición de unas condiciones a otras. Entonces, estoy dando que este es el periodo de transición, que siempre lo enmarco con el grupo horario. Y acá, las condiciones nuevas, si las condiciones becoming, que quedarán después de que se da esta progresividad que está aquí. Y aquí tengo cuando sean condiciones temporales. Bien, vamos a verlos con los ejemplos y los casos de estudio que se dieron a conocer con los tutoriales. Bien, aquí tengo esto. Tengo aquí el caso 1. Vamos a ver si hay más información acá. Sí, aquí tengo el caso 1. Para el caso del becoming. ¿Cuándo utilizo el becoming? Siempre cuando utilizo becoming puedo hacer uso de las tres abreviaturas. Tango, tango. Las tres abreviaturas que marcan el grupo horario. Siempre puedo hacer uso de ellas. Cuando las condiciones son tempos, como vamos a ver más adelante, ya yo no utilizo at, solamente from y until. Pero cuando las condiciones son becoming, sí puedo utilizar las tres abreviaturas. Bien, el caso 1 me dice, hombre, cuando yo preveo que el cambio se va a dar desde una hora o desde un momento hasta un momento, otro momento dentro de las 2 horas del tren, por ejemplo. Aquí está un ejemplo. Vamos a ir colocándolos. Para ese metal. Es un metal de Bogotá el día 15 a las 21 horas Zulu. Y me dice aquí, ¿sí? Que se esperan cambios progresivos entre las 21:30 o transformaciones y las 22:30, es decir, una hora. Entonces miren el ejemplo. De acuerdo a ello, se va a dar esa transformación desde aquí aproximadamente. Fíjense que el metal es de las 21. Quiere decir que las condiciones o el tren que me abarca 2 horas va hasta las 23. ¿Sí? Las 2 próximas horas. Entonces este metal me está diciendo, hombre, se prevé que esos cambios progresivos o esa transición será desde las 21:30 hasta las 22:30. Aquí habrá una transición desde unas condiciones iniciales
a unas nuevas condiciones, ¿sí? Entonces, es aquí entre las 21:30 y las 22:30 donde se da esa transición. Poco a poco las condiciones van a ir cambiando, van a ir mutando hasta que después de las 22:30 quedarán esas condiciones que yo he marcado, ¿ya? Es decir, el periodo que marco aquí desde hasta es la transición en donde se va a ir dando la transformación de unas condiciones iniciales a unas nuevas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones nuevas? Las que me diga el tren que son las que se prevén. ¿Y cuáles son esas condiciones iniciales? Las que tiene o las que están reportadas en el METAR o el especie que el tren va acompañando, ¿ya? Hay una transformación, ese periodo de transición, y luego, después de ese periodo de transición, es porque ya las condiciones nuevas que he marcado están dadas, o se darán en este caso, porque estoy dando una información a futuro. Para el otro ejemplo que hay, ¿sí? De las 10 Zulu, el día 5 a las 10 Zulu, un metal de Río Negro, y me están diciendo que desde las 11, si el metal es de las 10, porque el periodo tren va hasta las 12, tal como está marcado acá. Entonces, en esas 2 horas se calcula o se cree, valga aquí que es porque he hecho un análisis de las condiciones, he tenido información a la mano que he analizado, que he estudiado y por la cual preveo que eso va a ocurrir. Entonces, me dice que desde las 11, sí, desde las 11 hasta las 11:40, ¿sí? Allí se dará la transformación. Allí se dará la transición de unas condiciones iniciales, que son las reportadas en el metal en la especie, a unas nuevas condiciones, que son las condiciones que irán aquí seguidas del grupo horario, ¿ya? Pero que es entre las 11 y las 11:40 donde se va a ir dando esa transición. Es decir, yo aquí en este ejemplo enmarco un comienzo y enmarco un final específico, ¿ya? Desde From hasta Until, desde Foster May a Tangolima. Y en este caso, para este caso específico, desde las 11 Zulu a las 11:40, ¿ya? Espero que les haya quedado claro allí. Bien, ese es para un primer caso, cuando yo enmarco, como les decía, un momento específico de comienzo y un momento específico de final en el cual se va a dar esa transformación. Bien, puede darse el caso de que no sea digamos que no sea, valga la redundancia, este caso, sino el siguiente. Aquí tengo este ejemplo. Y el caso 2 lo que me dice es, hombre, yo preveo aquí que la transformación se va a empezar a dar desde el mismo momento en que comienza el tren. Si el METAR es de las 21 horas Zulu, el tren, entonces en ese caso, ahí comienza el periodo tren y allí, iniciando con el periodo tren, también empezará la transformación. Porque yo solamente estoy enmarcando hasta dónde. Estoy diciendo becoming Tango Lima 22:30, es decir, que la transformación se dará hasta las 22:30. Estoy enmarcando un momento de finalización y no estoy dando a conocer específicamente un momento de inicio. Cuando estoy reportando de esta manera, lo que estoy dando a entender o lo que estoy transmitiendo es que la transformación o el periodo de transformación comienza inmediatamente con el comienzo del tren, del periodo tren, que son las 2 horas posteriores al metal o la especie, ¿verdad? Entonces, la transformación se da aquí durante este periodo ¿hasta dónde? Hasta las 22:30. Y luego a las 22:30 quedarán esas condiciones que yo he dado a conocer en ese tren. Entonces, el periodo de transformación inicia inmediatamente, inicia el periodo de tren como tal. Así como el segundo ejemplo que está aquí. Así como este segundo ejemplo, ¿ya? En donde también estoy dando a entender con el reporte que estoy haciendo o con la forma como estoy estructurando el tren, que las transformaciones empezarán con el inicio del periodo tren, ¿sí?
y que hasta las 14:40 van a estar ese periodo de transición, va a estar ese periodo de transición y que a partir de allí ya quedarán las nuevas condiciones. Es decir, becoming es la transformación, ya el periodo en el cual se transforma. Bueno, está un tercer caso, está un tercer caso que es, digamos, lo contrario a este que acabamos de ver, que es cuando yo ya no enmarco un periodo de finalización solamente, sino que ahora solamente enmarco un periodo de inicio. Entonces, cuando yo solamente doy a conocer el comienzo de esa transformación, cuando solamente doy a conocer el comienzo de esa transformación, estoy diciendo que la finalización de la transformación será la finalización también del periodo 3, ¿ya? Entonces, digo, a partir de las 21:30, teniendo en cuenta que este es un METAR de las 21 y que como tal el periodo pronóstico tren va hasta las 23. Entonces estoy diciendo que a partir de las 21:30, exactamente aquí o alrededor de este valor, irá dando un cambio progresivo. ¿Hasta qué momento preveo que se dé eso? Hasta la finalización del periodo. Hasta la finalización del periodo tren, que son las 23. ¿Y qué habrá después de ello? Habrá lo que yo haya reportado aquí junto con esta estructura, ya sea alusivo al viento, ya sea alusivo a la visibilidad, ya sea alusivo al fenómeno, ya sea alusivo a la nubosidad, que son los 4 elementos meteorológicos o las 4 variables meteorológicas fundamentadas en las cuales se puede generar un pronóstico tren, dados los criterios establecidos para ellos, que fueron los que se compartieron en los tutoriales. Entonces, aquí estoy diciendo que a partir de las 21:30 comenzará la transformación. ¿Hasta dónde? Hasta la finalización del periodo tren. Ya, acuérdense que el periodo tren son 2 horas, pero que las condiciones becoming o tempo puede que abarquen las 2 horas como tal, o puede que abarque un tramo de tiempo dentro de esas 2 horas. Ya, a veces no abarcan todo el periodo tren, sino un tramo de tiempo enmarcados por from y until en el cual se van a dar esos cambios. Es decir, el tiempo becoming o el tiempo tren pueden ser menores que el tiempo total del tren, o el tiempo, perdón, pueden ser menores que el tiempo total del tren. Bien, aquí para el segundo ejemplo, pues también, para el segundo ejemplo tenemos que la transformación comenzará a las 10:40, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es un METAR de las 10 y que efectivamente la finalización de ese tren, como son 2 horas, estaría hasta las 12. Entonces me dice, hombre, la transformación se prevé que comenzará alrededor de las 10:40. Como no marco un periodo de finalización específico, la finalización de esa transformación será la finalización también del periodo 30. Ahora, hay que tener en cuenta que estas 2 horas siempre se van proyectando en función del metal o la especie que se va generando y que este tren va a ir mutando también, ya con el paso del tiempo, ya sea que yo genere una especie o genere un metal, estas condiciones lógicamente van a ir cambiando y la configuración del tren también, por ende, ¿no? Bien, pero siempre son 2 horas de duración del tren como tal. O las 2 horas son el horizonte de tiempo en el cual se enmarca el pronóstico de tendencia. Bien, ahora miremos otro caso. Este siguiente caso se plantea con lo siguiente. Aquí lo que les decía ahorita. Fíjense que aquí ya yo no hablo de un periodo cuando utilizo at. Fíjense que yo paso inmediatamente, ya no hay un periodo de transición. Yo estoy pasando aquí inmediatamente desde unas condiciones iniciales a unas nuevas condiciones. Ya no está el verdecito intermedio que es el que me marca el periodo becoming. No, aquí me está diciendo que cambia de unas condiciones iniciales a una hora especificadas a unas nuevas condiciones.
¿ya? Es un cambio, si lo podemos decir así, abrupto. Ahora, imaginemos qué fenómenos, qué condiciones meteorológicas pueden ser esas en donde los cambios pueden ser abruptos, ¿ya? Y ahí pues pueden salir algunos ejemplos. Por lo menos cuando tenemos, por ejemplo, la temperatura al punto de disparo, cuando la temperatura al punto de disparo se alcanza, y para eso tenemos que tener lógicamente información de radiosondeo y previamente analizada de que la temperatura al punto de disparo se puede dar en un momento específico y que una vez se dé esto, el cambio que viene es un cambio bastante rápido, condiciones convectivas rápidas que se pueden dar y con ello la presencia de un fenómeno tipo tormenta, ya sea una tormenta seca o una tormenta acompañada de precipitación. Aunque la precipitación siempre se alarga un poco por el hecho de que se da en un periodo o en un tramo de tiempo del ciclo de vida de la tormenta. Pero puede ser ese el caso, ¿no? Habrán otros casos que ustedes hayan podido identificar en su base respecto a fenómenos, respecto a cambios en el viento, ¿sí? En donde ese cambio pueda darse así, repentinamente, o que no haya un periodo de transición como tal. Entonces, este add que se utiliza solamente con el indicador de tiempo becoming, recalco que no lo utilizaremos nunca cuando las condiciones son fluctuantes o cuando son cambios temporales. Sí, porque, digamos, porque no va ligado a ello. Básicamente lo utilizaremos con condiciones becoming. Y es cuando tengo el cambio de unas condiciones iniciales a unas nuevas condiciones de una manera abrupta o repentina, a una hora específica. Y se puede dar, por ejemplo, aquí digamos, con un metal estructurado de esta manera, o con un reporte estructurado de esta manera, un tren. Y acá, pues, también como en el siguiente ejemplo, que ya en el primero nos dice que a las 21:30, en el segundo nos dice que el cambio se dará a las 10:40. Pero fíjense que el periodo de transición ahí no está señalado porque es una hora específica, es decir, no estoy enmarcando un comienzo y una finalización como tal, sino una hora específica en la cual se va a dar el cambio. Bien, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Que aquí el siguiente ejemplo, digamos que es el que nosotros tal vez utilizaríamos cuando cuando queramos dar a conocer condiciones significativas, ¿no? A través de los indicadores de cambio. Y por ejemplo, aquí utilizo sin enmarcar ni siquiera un principio y un final específico, ¿eh? Sin enmarcar siquiera un principio y un final específico. Simplemente becoming. Becoming acompañado de la condición en el viento, fenómeno, visibilidad o nubosidad que prevea yo que se va a dar como cambio significativo. Entonces, ¿qué puede pasar allí? Hombre, que como no lo estoy enmarcando con un principio y un final específico, se asume que el principio será el principio o el inicio del periodo de tren y el final será la finalización del periodo de tren. Puede ser que la transformación se dé dentro de un lapso de tiempo dentro de estas 2 horas, o puede ser que específicamente la transformación realmente comience desde las 21 y esa transformación termine a las 23, que luego a las 23 se darán las condiciones que yo he dado a conocer acompañados aquí del becoming. ¿Ya? Pero entonces cuando lo dejo así abierto, sin momentos específicos establecidos con from o until o at, entonces estoy dando a conocer que la transformación se dará en todo el periodo o en un momento no especificado de ese periodo de 2 horas que marca el tren. ¿Ya? Lo mismo pasa con el siguiente, lo mismo pasa con el siguiente ejemplo, ¿sí? Es decir, siempre tengo la información abierta. En este caso, pues estamos hablando del becoming, ejemplos asociados al becoming, que sabemos que es una transformación o una transición desde unas condiciones iniciales a unas nuevas condiciones. En este caso, el periodo de transformación son las 2 horas tren, ¿ya? Cuando lo dejo así abierto. Porque puede ser que sean exactamente la transformación abarque las 2 horas o puede ser en un momento cualquiera de esas 2 horas, lo que es que no lo tenemos
puede que no lo tengamos completamente claro, no lo preveamos con un momento específico de comienzo y finalización y por eso lo dejamos abierto. Es decir, puede ocurrir en el tramo de las 2 horas, esa transformación, ¿vale? Ese pues el quinto caso y último cuando tenemos, digamos que previsto que las condiciones que se van a dar, los cambios esperados significativos, son transformaciones, ¿ya? O requieren de un periodo de transformación previo, que está enmarcado con el becoming. Ya cuando yo considero que van a ser cambios temporales o fluctuaciones, pero que luego de esas fluctuaciones las condiciones iniciales volverán, se restablecerán o serán Hola las Nelson, condiciones. buenos días con Fremio. Hola, Fremio, ¿qué más? ¿Cómo te va? Bien, bien, sí. ¿Tienes alguna pregunta, No, no, Fremio? no, bien, Ah, hasta ahora bien. estás llegando. Ah, bueno, Fremio, bienvenido. Bien, entonces está siendo grabado el encuentro virtual, oyeron. Yo una vez terminemos lo convierto a MP4 y se los monto en la plataforma para que el que quiera descargarlo lo descargue. O por si de pronto hay un compañero que por alguna razón extrema o algún compromiso ya ineludible, pues no pueda estar en el encuentro virtual, pues lo va a tener a la mano, porque los voy a colgar allí, los encuentros virtuales. Y también les voy a colgar una retroalimentación de la evaluación, oyeron, para que lo tengan ahí y también lo puedan descargar. Bien, entonces, aquí estos 5 casos van enmarcados con condiciones becoming. Es decir, que cuando yo preveo que se van a dar unas condiciones, unos cambios significativos en las 4 variables que están en el formato de clave del tren, requieren de un periodo de transición previo, es decir, una transformación previa desde las condiciones iniciales a esas condiciones que yo creo que van a ocurrir. Ya cuando yo lo que estoy o lo que preveo que van a ser fluctuaciones y que luego de fluctuaciones las condiciones se restablecerán alrededor de los valores iniciales, entonces ya yo utilizo el tempo, ¿sí? Porque ya no van a haber condiciones nuevas después, sino que serán las condiciones anteriores o antes de que se iniciara el cambio de tempo. Entonces, cuando es así, vamos a mirar los siguientes ejemplos. Vamos a mirar los siguientes ejemplos. Creo que aquí termina los becoming. Entonces, miren esto. No se asusten por sino ahí son diferentes escenarios. Acuérdense que el azul es la convención que establecimos para cuando las condiciones fueran tempo, allá cuando vimos las convenciones que les mostré. Que el verde más clarito son las condiciones iniciales, el verde intermedio son las condiciones de transición enmarcadas en el becoming, y que el verde oscuro ya son las nuevas condiciones, y que cuando es azul son fluctuaciones. Entonces, ojo con lo que vamos a hablar ahora, porque aquí tenemos que tener en cuenta que las condiciones tempos no pueden abarcar más de la mitad del periodo de pronóstico. Ojo, las condiciones tempos no pueden abarcar más de la mitad del tiempo del periodo pronosticado. Por ejemplo, aquí yo estoy estableciendo un inicio con from y un final con until, es decir, Fostromay, Tangolima. Estoy estableciendo un principio y un final ya no de una transformación, sino de unas fluctuaciones que se presentarán. ¿Dónde está ese periodo? Ese periodo está aquí en el azul. Miremos la primera barra, ¿sí ven? Desde las 21:30 hasta las 22:40. ¿Cuánto hay? 70 minutos. Es decir, que en esos 70 minutos que yo estoy enmarcando allí, el metar es de las 21, entonces consideramos que el tren va hasta las 23, pero en esos 70 minutos, desde las 21:30 hasta las 22:40, es donde yo preveo, ¿sí?, que se van a dar las fluctuaciones o los cambios temporales. Ojo, puede ser una sola fluctuación continua o pueden ser fluctuaciones, varias fluctuaciones, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que las condiciones luego de ese periodo que yo he marcado se restablecerán, ¿sí?, a los valores alrededor de las condiciones iniciales. Por eso aquí hay un periodo de condiciones iniciales y un periodo de condiciones iniciales al final, porque yo he marcado
cuando he realizado el pronóstico de tren, que las fluctuaciones o los cambios temporales ocurrirán en estos 70 minutos. Entonces, miren, como el horizonte de tiempo son 70 minutos, que van desde las 21:30 a las 22:40, el tiempo, esas fluctuaciones o ese cambio temporal no me puede demorar más de la mitad, ¿sí? Es decir, más de la mitad de esos 70 minutos no puede demorar esa fluctuación temporal, ese cambio temporal o esas fluctuaciones. Entonces, puede ser de la siguiente forma ese cambio. Puede que sea desde el inicio del periodo se den continuamente los 35 minutos, que es la mitad de los 70, ¿ya? Una sola fluctuación ahí iniciando. O puede que la fluctuación se dé en la mitad de Nelson, de ese periodo, ¿sí? Nelson, cuando usted me dice una hora y ahí dice 70 minutos, ¿no es una hora 10? No, no, no. Ah, exacto, sí, eso. Sí, lo que pasa es que lo enmarco en minutos, no como para que sea digamos, más fácil la utilización numérica. Yo puedo decir, son 70 minutos, lógico, una hora 10 minutos, ¿sí? Pero ojo, una hora 10 minutos es el periodo en el que yo considero que se van a dar las fluctuaciones. Una hora 10 minutos. ¿Qué pasa? Que el tiempo, la mitad de una hora 10 minutos, ¿cuánto es? 35 minutos, ¿sí? La mitad de una hora 10 minutos son 35 minutos. La duración de esas condiciones, o sea, de esas fluctuaciones, no puede pasarme de la mitad de esa hora 10. ¿Sí me hago entender? Sí, yo enmarqué desde las 21:30 hasta las 22:40. Allí preveo, ojo, que no es una transformación. Aquí estoy hablando de fluctuaciones. En esa hora 10, que son 70 minutos, yo preveo que ahí se van a dar las fluctuaciones, ya, en ese momento. Desde las 21:30 a las 22:40, yo creo que allí en ese tramo es posible que se den las fluctuaciones, pero no va a abarcar todo ese periodo. Ojo, no va a abarcar todo ese periodo. Por eso la flechita esta naranja, yo se la coloco aquí porque puede darse alguno de los siguientes escenarios. Es decir, yo digo, aquí este va a ser mi periodo en el cual se van a dar las fluctuaciones, pero las fluctuaciones no me van a abarcar una hora 10 completas. Ya, no me van a abarcar más de la mitad de ese periodo. Es decir, que lo máximo que yo estoy previendo que me puede demorar esa fluctuación son 35 minutos. Y que esos 35 minutos de duración de esas fluctuaciones pueden ser iniciando, ¿sí? Continuamente, o pueden darse en la mitad de ese periodo. Miren que aquí, Nelson, ojo, sí. Elkin de Armenia. Hola, Elkin, ¿qué más? En este caso, pues sí, estamos diciendo que esas fluctuaciones no pueden durar más de la mitad del tiempo que se pronosticó, ¿cierto? Pero Exacto. digamos que esa es la norma, pero ¿y si en la realidad eso no ocurre, si Ah, te claro, parece, no, digamos al no, 60 o total, 70%, total, sí. Exacto, en la ¿hay qué realidad, pasaría? ahí está exacto. Esto, y aquí es donde hay estos son unos marcos de referencia ya. Por eso, cuando generalmente uno utiliza el tempo en un tren, ya en el TAF es diferente, pero cuando utilizas el tempo en un tren, generalmente uno lo deja abierto, que como vamos a ver ahorita. Cuando uno utiliza el tempo en un tren, generalmente uno lo deja abierto, porque es que enmarcar fluctuaciones en un periodo dentro de esas 2 horas, como estamos viendo ahí en el ejemplo, es un poquito, sí, no es Nelson, como, sí. premio. De pronto, si usted conoce la zona y ya sabe qué va a pasar en cierto periodo del año y cierto periodo de tiempo, podría ser, ¿no? Exacto, ahí juega, digamos que un papel importante eso, como lo enmarcaba al principio. Cuando el punto de partida de todo esto es que conozcas cómo se dan las condiciones en el área donde tú estás. Ese es el punto de partida, porque tú puedes tener un modelo, tú puedes tener información de sondeo, tú puedes ver la progresividad de la información que te da una imagen de satélite, ya sea visible, ya sea infrarroja. Tú puedes tener toda esa información, la climatología aeronáutica, pero el punto de partida es el conocimiento que tú tienes de la zona. De hecho, hoy nosotros que no hacemos tren, las personas que aún no hacen tren porque están en aeródromos donde no se generan, la idea es que ojalá todos lo generemos, ya lo han hecho, ustedes ya han hecho tren. Cuando un piloto llega a su oficina, le dice,
¿Cuál es la tendencia? Sí, es la pregunta que a uno normalmente le hacen. Hay una condición adversa o una condición propicia, pero siempre un piloto o un despachador que llega a la oficina te ha preguntado, ¿cuál es la tendencia? Y uno le está dando información a futuro. Uno dice, capitán, pues alrededor de media hora yo creo que ya las condiciones se restablecerán. O capitán, por ahí entre una hora es posible que se nos presente tal cosa porque las condiciones están dadas para esto. Nosotros ya hemos hecho tren. Ustedes ya han hecho tren. Todos en todos los aeródromos han hecho tren. Lo que es que no lo han estructurado digamos No que lo, con no, esta, no lo hemos eh, plasmado en el metal, pero sí se lo exacto, hemos dado pero a los exacto. pilotos. Nosotros ya lo hemos hecho. Que ahora pues hay una serie digamos, de lineamientos que son estos que se están dando aquí, que no pueden ser una camisa de fuerza tampoco. O sea, esto no puede ser una camisa de fuerza. Pero digo, cuando uno utiliza un tempo, debe estar muy seguro, entre comillas, de que va a haber un comienzo y un final de esas fluctuaciones dentro de esas 2 horas, ¿sí? O en su defecto, uno generalmente cuando utiliza tempo en el tren, uno lo deja abierto. Ya, pero dice, bueno, las fluctuaciones, si yo lo dejo abierto, como son 2 horas de tren, entonces el tempo no me va a demorar más de una hora. Me duraría máximo hasta una hora. Cuando utilizo las 2 horas y dejo abierto el tempo, como vamos a ver ahorita. Pero cuando yo lo enmarco, como en este caso, desde las 21:30 a las 22:40, que es 1 hora 10, ya allí estoy dando a conocer que las fluctuaciones que se me puedan presentar en cuanto a duración no pueden ser superiores a la mitad de ese periodo que yo he marcado, ¿ya? Y cuando digo no pueden ser superiores a algo caprichoso, porque decir no pueden ser es como si estuviéramos obligados o si fuera una camisa de fuerza. No, simplemente que cuando yo preveo, lo preveo de esa manera, pero en la realidad puede ocurrir otra cosa. Lo ideal es que lo que ocurra en la realidad no se aleje mucho de lo que yo he dado a conocer, ya que digamos que la variación o la desviación en los valores que se dan en la realidad, así como las intensidades de los fenómenos que puedo enmarcar en un tren, no se alejen de lo que yo he dado a conocer en ese tren, o no se alejen mucho, pero la idea es que podamos generar un tren que se ajuste a la realidad en cierta forma. Y eso, lógicamente, ahí entra en juego el conocimiento que tenemos en la zona. Entonces, lo que estoy diciendo con este ejemplo es que puede ser una sola fluctuación. Y es una fluctuación, ¿por qué? Porque las condiciones que habrán después de ello serán alrededor de las iniciales, o sea, parecidas o iguales a las iniciales. Ya se restablecen. Por eso se habla de fluctuaciones, que pueden ser una o varias. A mí se me puede dar una fluctuación que máximo me abarca 35 minutos, puede ser al final de ese periodo que yo he marcado, como está allí. ¿Ya? Sí, como aquí. Puede ser ahí al principio, o puede ser que se me den unos momentos específicos, pero que sea continua. Dentro de esos, ¿qué? Dentro de estos 70 minutos que están aquí, muchachos. ¿Sí? O puede ser que se me den se me dé al final, pero que sea una sola, puede ser. O en su defecto pueden ser varias, pero enmarcadas dentro de lo que yo he dado a conocer, dentro de esos 70 minutos. Pueden ser varias, pero la sumatoria de estas varias fluctuaciones no puede pasar de la mitad del periodo de pronóstico en que yo he marcado esas condiciones, que esas condiciones se van a dar, ¿ya? Entonces pueden ser varias fluctuaciones, porque o es una fluctuación que puede ser continua y que no me debe abarcar más allá de la mitad de, en este caso, de los 70 minutos, 1 hora 10, ¿ya? O pueden ser varias fluctuaciones, ¿sí? Varios momentos en donde se dan esas condiciones que he marcado, pero que sumados, y esto también es muy caprichoso, estos sumados no deben pasar de la mitad de ese periodo, no deben pasar de los 35 minutos. Y digo caprichoso porque uno en su mente decir, que se va a dar un poquito aquí, después se va a dar un momento de tal a tal, pero eso no va a sumar más de tanto, pues uno realmente en la realidad no hace eso. Ya. Bien, entonces puede darse el caso. Bueno, aquí han ido entrando, yo no he visto el chat, sé que han ido entrando, pues les doy la bienvenida a los que están llegando y a los que han estado escribiendo por aquí. Ya. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Puede convertirme en presentador? César Murcia. Ajá.
César está pidiendo ser presentador. ¿Quiere ser profesor, Murcia? Muchachos, le vuelvo a agradecer la participación, me alegra que estén aquí. Bueno, miren, Nelson, ¿me escucha? sí, claro, sí, lo escucho, claro. Con Yacir. Nelson, Hola, yo tengo una pregunta. sí, dale. Nosotros iniciamos a elaborar aquí el metal a las 11 en Ujú. hora UTC. ¿Cierto? A esa hora inicia un metal y inicia el pronóstico de tendencia. Bien, Sí, entiendo claro, entiendo que tiene una duración de un periodo de 2 horas. sí, Sí, y en esas 2 horas yo tengo de pronto alguna fluctuación, por decir a las 12 en hora UTC, le estoy hablando, ¿cierto? sí, claro. Eh, bueno, y ahí trabaja uno en el pronóstico de tendencia con el tempo, ¿sí? Porque es una fluctuación. Sí, es cuando hay fluctuación que tú consideras que las condiciones se restablecerán, es un tempo. Ya, Sí, si tú consideras que esa condición se va a ir dando progresivamente y luego quedará siendo la condición durante un largo tiempo o un tiempo considerable, utiliza becoming. Ya. ok. Si no tengo ninguna fluctuación, ningún cambio, ese periodo son de 2 horas. Ese periodo acaba en las 2 horas, por ejemplo, por decir, inicia a las 11, termina a las 13. Luego Sí, a las 13 inicia no, otro. no, así mira. Lo que pasa es que siempre va habiendo una hora de extrapolación. Ya. Si tú sacas un metal a las 11, vas a sacar otro a las 12. Pero cuando sacas el metal a las 11, siempre tú estás previendo lo que va a ocurrir en las próximas 2 horas. Si, si hiciste el metal a las 11, vas a prever hasta las 13. Cuando haces el metal de las 12, preverás hasta las 14. Cuando haces el metal de las 13, preverás hasta las 15. Cuando haces el de las 14, preverás hasta las 16. Sí, siempre va una hora extrapolándose, ¿ya? Siempre Ok, se está ok, esa extrapolando era una la hora. duda que implementé ahí en el curso. Tenía esa duda. Pensé que era el periodo de 2 horas, luego, o sea, como por decir, el sinóptico que tiene que cada 3 horas se está elaborando. Pensé que se No, elaboraba cada dos y horas si de, no había algún tiempo no, no, significativo que le interrumpía. siempre con cada metal, incluso con el especie. Ya. Si tú, hay que tener algo en cuenta aquí, y si ustedes han mirado con detalle, las condiciones por las cuales se genera un tren son las mismas condiciones por las cuales se genera una especie. Ojo, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo genero una especie es porque la condición la estoy observando, está ocurriendo, ¿sí? Y que cuando yo genero un tren, por cambio significativo, es porque preveo que esas condiciones se van a dar. Entonces, miren, cuando yo genero una especie, también el especie debe ir acompañado de un pronóstico tren. Si es el especie, yo hago una especie a las 11:25, entonces yo estaré generando un tren que tendrá validez hasta qué horas? A las 13:25, ¿sí? Si el especie es de las 11:25, entonces el tren que yo genero estaré pronosticando o previendo las condiciones que se darán hasta qué hora, hasta las 13:25, porque el tren es de 2 horas, o sea, siempre que yo estoy dando información en un tren, el horizonte de tiempo posible es de 2 horas, ¿ya? Más allá de que yo enmarque que los cambios se van a dar en un tiempo incluso más reducido a las 2 horas, dentro de esas 2 horas. Pero siempre el horizonte de tiempo total de un tren son 2 horas, ¿ya? A partir del momento en que genero el reporte, ya sea un metal o sea una especie. Yo generé una especie a las 11:25. Pero luego viene, si no genero otra especie más, viene el metal de las 12. Entonces ahora yo estaré generando un tren que reemplazará al anterior y que ahora irá ¿hasta qué hora? Tendrá validez hasta las 14. ¿Ya? Un tren reemplazará al otro. Un tren siempre reemplazará al otro. Es como cuando uno hace un TAF. Tú haces un TAF y el horizonte de tiempo son 24 horas, pero estás haciendo un TAF cada 6, ¿verdad? Cada 6 horas un TAF reemplaza al anterior, pero cada 6 horas yo estoy
pronosticando 24, lo que puede ocurrir dentro de las próximas 24. Así pasa con un tren. Yo genero un tren con cada metal y con cada especie. Y ese tren que genero reemplaza al anterior. Pero siempre que haga un tren estoy pronosticando a 2 horas, a 2 horas, a 2 horas. ¿Sí? Siempre hay una hora extrapolada. Una hora extrapolada. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero siempre con el metal o la especie va el trend. Ya, entonces, miremos este caso. Sí, ¿alguien? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Buen día, Margot. No había visto que había entrado. Fulgencio. Neida. Buenos días, Néstor. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto allí? No, Fulgencio, lo que pasa es que te saludé. Ah, listo, Fulgencio. Bien, buenos días. Gracias por estar presente. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Buenos días. ¿Qué más, Nelson, con Javier? ¿Cómo están, muchachos? Hola, Javier. ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Ahí vamos. ¿Llegaste ahora? Sí, hace unos 10 minuticos. Ah, bueno, listo, Javier. Bien. Bueno, entonces, aquí para este caso, yo establecí un comienzo. Sí, preveo que las fluctuaciones se darán en este horizonte de tiempo que he marcado aquí. ¿Sí? Y repito, puede que sea una sola fluctuación, ya, pero esa fluctuación no debe abarcar, en teoría, más de la mitad del periodo en que se marca ese pronóstico, que fueron 70 minutos. Puede que sea una sola fluctuación y se dé por aquí, ya, o que se dé acá, ya, a finales de ese periodo. Lo importante a tener en cuenta aquí es que las condiciones se restablecerán. O puede ser que sean varias fluctuaciones, ¿sí? Como en este caso, tengo varias fluctuaciones dentro de ese periodo. En azul, tengo varias fluctuaciones dentro de ese periodo, pero que si sumáramos la duración de esas fluctuaciones, no superarían la mitad del periodo en el que yo marqué que se iban a dar esos cambios, que es desde las 21:30 a las 22:40, ¿ya? Ahora, repito, en la realidad puede que no sea eso no es así estricto, ¿no? Uno aquí es tratando de estructurar lo mejor posible un tren. Pero en la realidad, pues no resulta siendo uno tan específico o dándose las condiciones así tan específicamente. Pero eso pues para que nos sirva de marco de referencia a la hora de estructurar un pronóstico de tendencia. Y como repito, todos lo hemos hecho. Ya, ahora lo que estamos tratando es de marcarlo dentro de una estructura, pero todos lo hemos hecho. ¿Cuál es la tendencia, meteorólogo? Y uno dice, no, tal cosa. ¿Cómo crees que van a estar de aquí a tal hora? Te pregunta un estudiante, un piloto, un despachador. Ya lo hemos hecho. Ya, ahora estamos aprendiendo a cómo lo estructuramos ya como reporte. Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente caso. Fíjense que aquí yo marco hasta un punto, ojo, hasta donde preveo, hasta qué momento preveo que se pueden dar esas fluctuaciones. Ya. ¿Hasta qué momento preveo que se pueden dar esas fluctuaciones? Y digo, bueno, generé el reporte y con el inicio del reporte, en cualquier momento puede estar fluctuando las condiciones. Fluctuarán en función de lo que yo haya dado a conocer junto con esta estructura aquí, ¿no? Ya sea en el viento, en la visibilidad, en el fenómeno, en la nubosidad. Entonces yo digo, hasta las 22:30 es posible que se me estén dando fluctuaciones o que se den algunos cambios temporales, pero no quiere decir que va a abarcar todo ese periodo, que son 90 minutos, hora y media, ¿verdad? No quiere decir que va a marcar todo ese periodo, sino que en la medida en que se dé ese cambio temporal o esas fluctuaciones, en duración no será más de la mitad de ese periodo. Si el periodo son 90 minutos, yo preveo que 45. ¿Cómo? 45 minutos. Exacto. Entonces yo preveo que no será más de 45 minutos, ya sea que se presente una sola fluctuación, ya sea al principio, por acá por otro momento o al final, o sea que se me presenten varias. La sumatoria de ello no me puede superar o no debería superarme los 45 minutos, ¿ya?
ya sea una fluctuación o varias, siempre teniendo en cuenta, y no se les olvide que cuando utilizo tempo, el indicador de cambio tempo, lo que estoy dando a conocer es que se restablecerán luego de ese tiempo las condiciones tal como estaban antes, ¿ya? Entonces, arrancamos con unas condiciones iniciales que están ¿dónde? En el METAR o en el SPECI que este tren va acompañando. Y luego cuando termina, en este caso, después de las 22:30, considero que esas condiciones iniciales volverán a estar. Si no iguales, pues alrededor de los valores de esas condiciones iniciales ya. Entonces, la fluctuación o las fluctuaciones que se me puedan presentar dentro de ese periodo no deben superar la mitad del periodo que yo estoy teniendo en cuenta en el que se pueden dar, que es hasta las 22:30. Marco un final. Y cuando yo marco un final solamente, cuando digo until, hasta, estoy dando a entender que las fluctuaciones empezarán o pueden empezar desde el mismo momento en que entra en vigencia el pronóstico tren, que es la hora de inicio o la hora del METAR o el SPECI que ese tren va acompañando. ¿Ya? Y pasa también, por ejemplo, como aquí. Cuando ya yo no marco un final, sino el inicio, ¿sí? Aquí yo, fíjense que en el primer ejemplo, from until, en el segundo solamente until. Entonces, cuando yo enmarco until, solamente un hasta, es porque el inicio es el inicio de apenas inicia el tren, que es con el inicio del metal, la hora del metal. Ahora, en este caso, cuando yo estoy enmarcando solamente el inicio específico, y no digo hasta dónde específicamente, es porque preveo que la finalización de esas fluctuaciones será la finalización también del periodo tren. Fíjense que los 90 minutos anteriormente estaban desde el principio, ahora los 90 minutos van desde el momento en que yo digo que pueden empezar las condiciones o las fluctuaciones hasta el final del periodo tren. Y lo mismo, son 90 minutos. Cuando se me presenten las fluctuaciones o el cambio temporal previsto, no me debe abarcar más de la mitad del periodo en que yo he considerado que se van a dar esos cambios. Y el periodo en que yo he considerado que se van a dar esos cambios es a partir de las 21:30 y hasta las 23, porque este es un METAR de las 21. Entonces, digo, bueno, las fluctuaciones comenzarán a partir de las 21:30. Pueden ser, vuelvo y repito, cualquiera de estos 4 escenarios que hay aquí. Que sea una sola fluctuación desde el principio, que sea una sola fluctuación intermedia, teniendo en cuenta el tiempo ese, o que sea una sola fluctuación ya al final. O en su defecto, que sean varias, como aquí, pero que sumadas no me abarquen más de la mitad del periodo que está establecido aquí, que en este caso serían también 45 minutos, porque es hora y media en donde yo he marcado que se pueden dar esas fluctuaciones o esos cambios. Nunca el tren, nunca el tempo me va a abarcar más de una hora, ¿ya? Porque resulta que se puede dar este caso, el que viene. Se puede dar este caso. Nunca el tempo me va a marcar más de una hora ni más del periodo que yo he pronosticado. Sí, porque acuérdense que les he dicho en el transcurso del encuentro que yo puedo siempre enmarcar los cambios dentro de un horizonte de tiempo inferior a las 2 horas. Entonces, cuando yo lo enmarco un horizonte de tiempo inferior a las 2 horas, el tiempo nunca va a ser más de la mitad de ese horizonte de tiempo que yo he marcado. Pero cuando sucede esto que viene, que yo dejo abierto el tempo, ¿sí? Así como les decía ahorita con el becoming, cuando yo dejo abierto el tempo y no enmarco un principio ni un final específico, entonces quiere decir que las fluctuaciones, perdón, se me pasó, que las fluctuaciones, quiere decir que las fluctuaciones se van a dar en el marco de las 2 horas, ya, en el marco de las 2 horas, ¿sí? Porque lo dejé abierto, ¿sí? Entonces puede que las fluctuaciones se den en el marco de las 2 horas en los que dura el pronóstico tren. Ya, pero que esas fluctuaciones, cuando yo reporto así, no me van a abarcar más de ¿qué? Más de una hora.
¿ya? Y esa es la duración máxima que puede tener las condiciones tempo, que puede tener unas fluctuaciones o un cambio temporal, 1 hora, es lo máximo. Y se da cuando yo no enmarco dentro de un horizonte de tiempo específico esas condiciones significativas o esos cambios significativos esperados. Entonces, lo mismo, puede ser que sea 1 hora continua o que si el cambio se va a dar continuamente, así no abarque 1 hora exactamente, ¿no? Sino que tiene que ser 1 hora o menos de 1 hora. Puede ser que se me dé por acá, que sea continuo, que puede ser ya para el final, o en su defecto sean varias, sean varias. Lo que hay que tener aquí en cuenta es que las condiciones, una vez ya haya terminado ese periodo de tiempo en el que yo haya marcado que se van a dar, se restablecerán tal como estaban inicialmente. No exactamente iguales, pero sí a valores alrededor de esas condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, lo máximo que puede demorar una fluctuaciones o los cambios temporales enmarcados con tiempo es 1 hora. ¿Cuándo? Cuando mi horizonte total son las 2 horas del tren. Pero cuando yo lo enmarco en un horizonte de tiempo inferior a las 2 horas del tren, es decir, cuando tengo un from, un until, entonces el tempo, esas condiciones tempo no me van a abarcar más de la mitad de ese periodo. Entonces pueden ser 1 hora o menos para el tempo, pero el tempo nunca puede abarcar más de 1 hora y mucho menos las 2 horas completas, ¿no? Porque son fluctuaciones o cambios temporales, es decir, hay una temporalidad en ellos. Bien, eso es lo que quería compartir aquí en el encuentro virtual, porque creo que ya lo otro, lo que tiene que ver con las variables meteorológicas, de una u otra forma lo sabemos, y que los criterios también los comprendemos en función de que durante mucho tiempo nosotros hemos conocido los criterios para la generación de especies, ¿verdad? Bueno, esos mismos criterios que tenemos para la generación de especies son básicamente los mismos para la generación de los trenes, cuando utilizo indicadores de cambio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que yo generaré una especie cuando he visto ya y la condición se ha concretado. Es decir, tiene que ser una condición en tiempo real. Pero que las tendré en cuenta ahora, pero cuando yo prevea que van a ocurrir. Eso nos lleva a lo siguiente, que cuando se cumple un tren, ojo, generalmente, no siempre, cuando se cumpla un tren que yo haya generado, y ese tren se haya dado por cambios significativos, es decir, que no sea un NOSIC, sino que hayan sido condiciones tempo, condiciones becoming, haya tenido que utilizar los indicadores de cambio porque las condiciones esperadas son significativas. Siempre que genere un tren bajo esas condiciones, valga la redundancia, cuando ese tren se concrete, generalmente debe haber una especie. Generalmente, ya digo, si el tren se cumple, la manera en donde se cumplirá o la concreción de ese tren como tal nos llevará a la generación de una especie o la generación de un metal con esas condiciones que yo he previsto, ¿ya? Entonces, por eso, si ustedes miran y pueden hacer el análisis, las condiciones o los criterios que se tienen en cuenta para la generación de una especie son los mismos que se tienen en cuenta para la generación de un tren. Lo único que el tren se genera, el especie, la condición tiene que haberse dado, la tengo que estar observando, pero con el tren la estoy previendo, ya, pero son básicamente las mismas condiciones. Un especie, de ahora en adelante, cuando yo genere un tren, será el que me avalará el tren como tal, ¿ya? O un metal a futuro. Bien, entonces, esas son, digamos que los aspectos que quería dar a conocer con este encuentro virtual, porque digo que es lo nuevo, ¿no? Porque lo demás lo conocemos, sabemos cómo codificar el viento, sabemos cómo codificar la visibilidad, los fenómenos y las nubes. Y los criterios pues están explicados en los tutoriales. Creo que ahí podemos salvar cualquier duda que tengamos. Pero aquí en el cómo estructuramos en función de los indicadores de cambio, creo que era necesario que lo habláramos acá. Aquí me dice Diego algo. Ahí sería dependiendo del tipo de fenómeno y conocimiento del sí, eso claro, dependiendo del tipo de fenómeno o dependiendo del grupo
a través del cual, o que sea el fundamento por el cual yo hago el tren. Yo puedo hacer un tren por un cambio significativo en el viento de acuerdo a los criterios que están establecidos o de acuerdo a las condiciones operativas, porque acuérdense que no todo está enmarcado dentro de esos criterios. Hay un criterio que dice cuando pase por valores que sean significativos para las operaciones aéreas. Y resulta que habrán valores que se salen de esos criterios que están establecidos en el 782, pero que son importantes tenerlos en cuenta porque a nivel operativo en mi aeródromo, esos valores marcan digamos que un cambio significativo en las condiciones operativas del aeródromo como tal. Entonces, no Profe, siempre vamos, sí, por eso es importante adelantar las cartas de acuerdo, ¿no? sí, claro, total. Es importante eso y dejar esos valores establecidos. Ojalá, la idea es que ojalá en algún momento todos los aeródromos pudiéramos generar tren. No sé el trámite que se debería llevar a cabo para que eso se diera, o no sé si el Estado, la autoridad meteorológica acá, está en condiciones de reglamentar eso internamente. Pero sería bueno que todos generaran tren. ¿Sí? Eh, con Harold, ¿cómo Hola, está? Bueno, Harold. Bien, Harold, ¿cómo te va? haga un favor sobre los indicadores de cambio. Sí, Eh, según la literatura, y tú no lo has dicho, que se utiliza tempo o becoming o nosi, ¿cierto? exacto, sí, sí, Ese claro. oro significa que solamente se puede utilizar uno. Y pues yo he mirado, pues, por los aportes de algunos compañeros, que primero, por ejemplo, utilizan un tempo, bueno, dan las condiciones, y luego un becoming. Dentro del mismo, dentro del Dentro del mismo, mismo tren, claro. bueno, allí si eso lo están, si se llega a utilizar, tendríamos que ser muy específicos, ¿no? Porque utilizar los dos indicadores de cambio en ese horizonte de tiempo 2 horas, tendría que enmarcarlos yo en tiempos muy específicos y tendría yo que estar con un conocimiento muy certero de las condiciones, ¿ya? Eh, porque el tiempo es corto, o sea, son apenas 2 horas. Y enmarcar no es que no esté bien. Lo único es que tú no puedes de pronto utilizar NOSIC con el otro. Cuando utilizas NOSIC, es porque las 2 horas no se van a dar los cambios, no se van a dar cambios significativos. Pero si utilizas tempo y becoming dentro de las 2 horas, tengo que enmarcarlos en tiempos específicos y caramba, tendría que tener yo un conocimiento, pues, madre, o un grado de certeza bastante considerable para que pueda utilizar los dos indicadores de cambio dentro de esas 2 horas ya. Y no podría utilizarlos abiertamente, o sea, sin que puedan marcarlos dentro de un grupo horario. Ojo, es decir, tempo Nelson, becoming, ¿sí? Nelson, ahí tú pediste que pusiéramos 3 ejemplos de aeropuertos internacionales. Yo tomé uno de Japón y como dice Harold, ahí aparece un tempo y un becoming. Dentro del En mismo tren, Japón, dentro del sí, mismo tren. Ah, bueno, Japón. bien, eso es lo que estoy explicando, que utilizarlos abiertamente sería un poco, como que un poco confuso, ¿eh? Y si los utilizaría, además del grado de certeza que debo tener, tendría que enmarcarlos en un grupo horario, es decir, enmarcarlos con from y until. Ya, ¿dónde inicia, dónde termina el otro? Porque digamos que se tiende a la confusión. O tengo un cambio progresivo, una progresión continuada de una transformación de las condiciones, o van a ser fluctuaciones. Entonces, uno o lo otro. Y sí, lo puedo utilizar, pero enmarcados cada uno entre un horizonte de tiempo, porque se daría para confusiones. Ahora, lo que sí no puedo utilizar, dada la naturaleza de este, es el NOSIC acompañado de otro, porque o es NOSIC o es un indicador de cambio, y que cuando utilizo NOSIC es porque no se prevén cambios significativos, y que cuando utilizo un indicador de cambio, ya sea este tempo o becoming, es porque las condiciones, ya sean fluctuantes o progresivas, van a ser significativas. Entonces, en el evento en que utilice tanto tempo como becoming dentro del mismo tren, debo enmarcarlo dentro de un horizonte de tiempo, es decir, from y until, utilizando from y until, porque de lo contrario se me da para confusión. Ya.
Se me da para confusión si no lo enmarco. Pero si dejo tempo abierto y becoming abierto, que cualquier cosa puede ocurrir en las próximas 2 horas, pero no estoy diciendo que o van a ser fluctuaciones o van a ser una transformación progresiva. Ya, así se puede utilizar porque no he leído donde se diga que no, pero enmarcado dentro de un horizonte de tiempo. Ya, porque si no es muy confuso. Ya. Y muy buena la pregunta, Harold, la inquietud. Lo que sí es que no podríamos combinar NOSIC, ojo, con ninguno de ellos. NOSIC, solo NOSIC. O los indicadores de cambio, el indicador de cambio, pero NOSIC, solo NOSIC. Ya. Por eso el O. Sí, me voy a entender allí. Nelson, yo miré en unos metares y hay gente que hace metares cada media hora. Sí. En ese cosa de tiempo, esos bicomen y esos tiempos cambiarían, ¿no? ¿Cierto? El tren sigue, no, la naturaleza es el mismo y el tren sigue teniendo un horizonte de tiempo de 2 horas, independiente que el metal se haga cada media hora. Hay países que no siempre, o sea, hay algunos que lo tienen establecido, pero me he dado cuenta por los análisis que he hecho que hay países que establecen o generan metares cada media hora en algunas épocas, cuando creen que es conveniente hacerlo por las condiciones que se presentan. Hay otros que lo tienen establecido permanentemente cada media hora. Lo importante cuando se generan metares es que haya una periodicidad establecida, por eso el metar es rutinario. Entonces, la rutina de algunos países cada media hora, nuestra rutina acá es cada 1 hora. Claro, Nelson. Y cuando se generan metares cada media hora, no se generan especies. Exacto, exactamente. Pero, exacto, especies no se generan cuando se generan metares cada media hora. Muy buena la aclaración allí, Javier. Pero igual el tren, cuando se genera, tiene la validez de 2 horas. Ya, por más que el metar si hace un metar a las 11:30, entonces el tren que va acompañando ese metar de las 11:30 tendrá validez hasta las 13:30. ¿Sí? Se va aquí ya, por ejemplo, nosotros como la periodicidad de nuestros metales es hora a hora, entonces siempre estamos extrapolando 1 hora cuando el tren acompaña metares. En ese caso, cuando en los países donde se genera cada media hora, entonces la extrapolación ya no sería cada hora, sino cada media hora, ¿ya? Pero siempre el tren, perdón, sería cada hora y media, pero siempre el tren, ojo, siempre el tren va en función de 2 horas, de 2 horas, de 2 horas. Siempre su horizonte de tiempo es de 2 horas, ¿vale? Entonces, no sé si haya otra inquietud. Sí, Nelson. Ajá. Más que todo es como para aclarar algo, ¿no? O sea, Sí. es con respecto a la dirección del viento. Perdón, la variación. La variación claro. en la dirección del viento, que pues, son 60, bueno, 180, bueno, de acuerdo. Pero Ya. entonces, yo tengo entendido, por ejemplo, que pues si tenemos 120 grados y cambia a 190, su variación sería de 70, ¿cierto? Sí, sí. Sí, de 120 a 190 a 70, listo, ahí no hay problema. Pero Ajá. si yo estoy con un viento de los 0,30 grados y luego me cambia a los 350, Ajá. Sí. la variación Ojo. ahí es de 40 grados Bien. o de los 300 o 320 grados. Ahí es donde, bien, muy excelente pregunta, Harold, eso está muy bien. Acuérdense que en uno de los tutoriales yo les digo lo siguiente, nosotros cuando vamos a tener en cuenta el viento, o cuando no lo vamos a tener, sino cuando lo vamos a reportar en un tren, fíjense que nunca vamos a reportar variación direccional. La variación direccional se reporta en el metar o en el especie. ¿Por qué no se reportaría variación direccional en un tren? Hombre, porque la variación direccional es la que te está en cierta forma, es uno de los criterios que te está haciendo que generes un tren, ¿ya? Entonces, no tiene caso, en cierta forma, colocar variación direccional en un tren, es decir, ese delta November, Victor, delta X-ray, de eso estoy hablando. ¿Por qué?
Porque es una variación direccional significativa la que te puede estar dando el fundamento para generar, o la que tú preveas como fundamento para generar un tren. Ahí hay que tener en cuenta el movimiento de las manecillas del reloj. Mira lo que dice Harold. Si cambia de los 0.30 a los 3.60, dijiste, de los 0.30 a los 3.60, hay una variación de 40 o de 320, ¿ya? Eso lo tenemos que tener en cuenta en función de las manecillas del reloj. ¿En qué punto, o sea, desde dónde a dónde está variando el viento? Yo creo que todos tenemos estaciones automáticas en las oficinas de aeródromo, en las oficinas de nosotros. Yo creo, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos la EMA siempre nos marca cuál es el tramo de variación. Y allí yo podré establecer, si son 40, pues lógicamente yo no voy a generar, o si yo preveo que son 40, porque aquí ya no se trata de lo que está ocurriendo, sino lo que yo preveo que va a ocurrir. Si yo preveo que van a ser 40 desde 0.30 a 3.60, entonces no generaría yo un tren. Pero si preveo que va a ser desde 0.30 a 3.60, pero empezando de 0.30 y terminando en 3.60 en función de las manecillas del reloj, entonces ahí estoy frente a un cambio muy significativo, es decir, un cambio extremo en la variación del viento. Es decir, una cosa es que sea de los 3.60 comenzando y terminando en los 0.40. Ahí la variación no es significativa. Pero si la variación se da empezando en los 0.40 y terminando en los 0.30 en función de las manecillas del reloj, ahí la variación es extrema, es más que significativa. Y eso, lógicamente, si eso es lo que yo preveo que va a ocurrir, eso me dará para generar un tren siempre y cuando, unido a eso, se cumpla que antes o después del cambio, que antes y o después del cambio, el viento sea de 10 nudos o más. ¿Ya? Nelson, Pero es ahí que es donde hay que tener en cuenta. Nelson, esas estaciones muestran toda la barra donde va la variación. Exacto. Muestran una barra azul donde va la variación. Y a nosotros nos corresponde establecer si esa barra que me está mostrando la estación va desde los 0.40 a los 3.60 en función de las manecillas del reloj, o va de los 3.60 a los 0.40. El rango de amplitud que hay allí, él siempre nos lo está mostrando. Y tú dices, ah, no, porque si entre los 3.60 y los 0.40, empezando en los 3.60 y terminando en los 0.40, en función de las manecillas del reloj, solamente son 40. Y eso no sería significativo. Pero si ya comienza desde los 0.40 y abarca todo ese tramo hasta los 3.60, ya en función de las manecillas del reloj, empezando en 0.40 y terminando en 3.60, eso es más que significativo. Y ahí la EMA nos va a dar eso. Ahora, eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando tú tengas previsto que viene una condición convectiva significativa y que ya tú consideres que vas a generar un tren por esa condición, pero que esa condición llevará anclada también un cambio significativo en la dirección del viento, y entonces tú dices, ah, bueno, entonces esto se compagina con esto otro, y yo voy a reportar que va a haber un cambio en la dirección del viento porque así lo preveo. Pero ahí es donde hay que analizar eso. Y que ahí es bueno que miremos la parte esa del viento, que es la variación direccional del viento, cuándo es significativo y cuándo no, porque todo esto va unido, o sea, todo esto va en la misma línea. Ya yo espero que esa pregunta que me ha hecho Harold, espero que allá en la parte presencial, que allá tendremos que ver obligatoriamente los criterios, espero que en esa parte presencial la abarquemos y lo dejemos totalmente claro, porque es muy buena la inquietud de Harold. Nelson, Sí. Sí, Nelson con Rafael. Hola, Rafael. Nelson, lo que pasa, yo quería decir para eso que dice el compañero. Se escucha, te escucho entrecortado, Rafael. No sé si alguien lo escucha bien que me transmita. ¿Aló? Nelson. Sí. Rafael. Sí,
¿Aló? Hola, Rafa. Yo Sí, te cuéntame. digo es respecto al compañero, a la variación de... No te escucho bien, mano. Se entrecorta. No sé si Oro alguien... igual grados menor de 180 para la acción y apoyado en lo que la EMA le muestra a uno en la oficina. El que es que no, hay partes donde se entrecorta. No sé y si me hice no... entender. Que lo Rafa, escriba, que lo escribe escriba. por el chat. A los auriculares o a los parlantes. O si alguien ha escuchado bien, me puede retransmitir lo que él dijo. Escribe por el chat, Rafa. Vamos a esperar a ver qué escribe. ¿Aló? Sí, aló, Rafa. Nelson, no, pues esa era como la aclaración de la regla pues que yo tengo en cuenta, que dice que mayor o igual a 60 grados, pero menor de 180. Y apoyado en lo que la EMA le muestra a uno pues en la oficina. Exacto. En este caso, sí, eso se tiene en cuenta cuando generamos un metaro en especie. Ya, y lógicamente, fíjate que el criterio para el tren, que es un criterio es también un criterio para generar especie, te dice que la variación sea, creo que mayor de 60, dice, no sé si igual o mayor o mayor de Sí, 60. mayor o igual a 60 grados, pero menor de 180. Aquí para el tren solamente te habla cuando la variación sea de 60 o más y no te dice más nada, ¿verdad? Pero sí, lógicamente eso va ligado. Yo lo que decía era, ¿por qué cuando miramos el formato de clave de un tren en la parte del viento en superficie no nos marcan también la variación direccional? Hombre, porque la variación direccional que prevemos es lo que nos va a dar un fundamento para generar el tren y no es necesario reportar esa parte del grupo en un tren, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros preveamos para el tren, siempre que preveamos que la variación en la dirección del viento vaya a ser de 60 grados o más con respecto a la que está reportada en el metaro en la especie, eso será un fundamento para generar un tren, teniendo en cuenta que la velocidad del viento antes y o después del cambio sea de 10 nudos o haya sido 10 nudos o más. ¿Ya? No más. Entonces, siempre que preveamos que van a haber variaciones en la dirección del viento de 60 grados o más, ya es un principio de fundamento para generar un tren. Si se cumple lo de la velocidad que acabo de decir también, ya. Porque si se da el cambio, o si yo preveo que sí, se va a dar un cambio en la dirección del viento de 60 grados o más, pero las velocidades del viento no son significativas o no La cumplen con velocidad el no cumple. criterio, entonces no se generaría el tren. Ahora, eso teniendo en cuenta el criterio, pero de pronto ustedes operativamente en su aeródromo, tal vez un cambio que en el criterio se considere que no es significativo, pues tú dices, no, se dio una variación, yo preveo que va a haber una variación de 60 grados o más en la dirección del viento, pero no creo que el viento vaya a fluctuar a tal punto que se cumpla el criterio. Pero resulta que aún así para ustedes resulta ser significativo porque las condiciones operativas del aeródromo pueden cambiar. Entonces ese es un criterio que a pesar de que no está establecido dentro de la norma, operativamente es importante. Por eso la norma deja abierto y dice aquellos valores que se consideren significativos en términos operativos. Ya, por eso lo que decía Fremi ahorita, es importante que se generen las cartas de acuerdo o que eso quede establecido en cartas de acuerdo para que, o no sea a través de otro mecanismo, ¿cómo sería? Para que nos salgamos un poco también digamos que de los lineamientos que nos da el 782 o la normatividad, en el sentido de que a veces ¿cómo es? A veces nos suprimen o a veces no resulta ser como que un poquito forzado, entonces que nos dejen salir un poco porque a veces operativamente hay cosas que no están aquí en estos criterios que resultan ser importantes. Pero lo que dice el criterio es eso. Si usted prevé que van a haber cambios en la dirección del viento de 60 grados o más, y se dan las condiciones de que la velocidad del viento y o antes o después del cambio son de 10 nudos o más, entonces eso ya es un criterio para generar un tren. Nelson,
¿Sí? Ok, muchas gracias, Nelson. Hola, Javi. Nelson, lo que pasa es que por lo menos en cuestiones de viento, para incluir un grupo de cambio para viento, se hace necesario tener por lo menos un radar Doppler, ¿sí? Porque de la única manera que yo pueda prever un viento es en un pronóstico como tal, digamos, en las cartas de viento, ¿sí? Pronóstico. O como tal, como decía, cuando yo sé mis radares, mis vientos locales, cuando yo tengo el conocimiento de cómo es el comportamiento de viento en mi estación. Sí, Y eso claro. también se basa también en la climatología que tenemos de la estación, ¿sí? Que es lo que yo le digo a los muchachos. Usted sabe que tenemos influencia zonal y meridional del viento, ¿sí? Y pues con eso se basa uno para hacer los cambios, digamos, por calentamiento. Pero para allá, para por lo menos en este caso, de una variación tan significativa, por lo menos y con una intensidad para que yo pueda incluirlos, pues ya sería con un perfilador de viento o un radar Doppler, ¿sí? Que yo pueda prever la llegada de ese viento como tal. Pero de resto diría yo que es muy difícil, ¿no? No, claro, o sea, pero como te digo, tú lo has dicho, hay algunas, digamos que algunos elementos que nos pueden a nosotros ayudar en cuanto a la estimación de lo que puede suceder en cuanto a viento, y es eso que tú marcas, el conocimiento de la zona. Está también, a veces los modelos nos dan también un indicio de cómo puede estar variando el viento, la climatología. Uno ve la climatología climatología aeronáutica del aeródromo, y uno tiene un marco de referencia allí. Y yo digo que lo que se puede plasmar en una carta de acuerdo es que cuáles son de pronto los umbrales de viento significativos, y en función de esos umbrales, cuando yo prevea que el viento puede estar alrededor de ellos, aun cuando no se cumpla estrictamente un criterio de acá, por ser importante a nivel operativo, uno puede generar un tren también. Pero claro, si uno quiere saber con más detalle y de pronto con mayor grado de certeza el comportamiento a futuro del viento, lo que tú dices, pues lógico, sí. Un radar Doppler, un perfilador sería lo Y ideal. Nelson, un Sí, premio. Y en esa sí, zona donde los vientos son fuertes, Pasto, ajá, Riohacha, esas estaciones tienen cierta hora donde se cambia el viento. Y sí, ya nosotros llevamos una historia de donde sabemos, pues no a qué hora, pero sí decimos que póngale de mediodía para abajo cambia el viento, ¿cierto? sí, uno, Entonces ya ese es el conocimiento que nosotros tenemos de la zona ya en tal para hacer de pronto un tren en ese sentido de viento. sí, por eso, fíjense que por eso es importante que ustedes, o sea, más allá del conocimiento que sé que todos tienen de las zonas donde trabajan, creo que aquí hay una experiencia acumulada muy valiosa en eso. Esa experiencia ustedes tienen que convalidarla mirando la información. Miren el mismo trabajo que ustedes y sus compañeros hacen. Ustedes pueden crear una estadística propia de ustedes, de cómo es el comportamiento, que le pueda servir de suministro para esto. Yo no sé si todos tienen la climatología aeronáutica organizada, que en algún momento el IDEAN mandó a hacer y que la repartió, pero si aún así no la tienen, para uno llegar a un grado de mayor certeza, sin que sea una certeza 100%, es que ustedes, eso que ustedes, como dice Fremio, de mediodía para abajo, lo vayan mirando y vayas perfilando cada vez más horas y tiempos en los que realmente se dan, vaya siendo un poco más fino en decir, ah, no, desde la 1:30, generalmente hasta las 3:30, uno tiene que el viento cambie aquí, que la velocidad se incrementa porque la temperatura esto, porque lo otro. Entonces, más allá de eso, ir perfilando y ir siendo un poco más específicos, viendo y comparándolo con los datos que nosotros mismos estamos generando. Ya, y eso nos va dando un marco de referencia más ajustado, que nos permite ser un poco más certero. Ya uno, digamos que yo sé que del área cada quien conoce.
Ya aquí tendríamos que mirar cómo interpretar un modelo. Ojalá eso que dice Javier, si tuviéramos perfiladores de viento, ese sería espectacular. Un radar Doppler que nos pudiera dar esa información. Yo creo, no sé si, y le pregunto a él si con esta generación de radares que el IDEAN tiene y del que ha ido haciendo partícipe, se pueda generar de pronto, por lo menos en las zonas que están más cercanas a ello, información que pueda contribuir a eso. No sé si él nos podrá Eso lo aclarar en tiene, eso. tiene el radar Doppler, le permite ver, digamos, el flujo de vientos en el área y te permite ver la intensidad y pues otras Bueno, cosas. eso nos Hablar va a ayudar, nos va a ayudar profundidad. también. Ya. Sí, claro, sí, claro. Ahí hay una, digamos que un abanico de posibilidades que se abre. Y fíjense, a veces a mí alguien me decía, Nelson, pero lo que pasa es que 30 sí me lo hemos visto. Sí, en algún momento acá, sobre todo Sergio y Javier, que ellos pues por su experticia y por su conocimiento, pues son las personas, y Wilson, que son las personas que de pronto las tres compañeros que en esto han ahondado mucho más. Ellos de una u otra forma nos han dado esta información. Lo que se prevé, o sea, lo que se cree en esta ocasión es que nosotros vayamos un poquito más allá. Ya ellos también, Javier, a partir de la otra semana o a partir de este jueves, ya en lo de TAF va a ir perfilando muchas más cosas de las que de pronto en algún momento se han dicho. ¿Es por qué? Porque fíjense que nosotros, la parte de previsión y pronóstico va a ser el valor más significativo de nosotros, porque el METAR y el SPECI a futuro, y no sé cuál es el horizonte de tiempo, los va a estar generando una EMA. Aquí se puede demorar, pero no podemos esperar a que eso llegue y nosotros no estar preparados para generar los pronósticos. Entonces, el pronóstico como tal va a ser o va a terminar siendo nuestro valor agregado, el valor diferenciador del funcionario del IDEAN. El tren que usted genera, el TAF que usted genera y los demás, el pronóstico de cómo es, de despegue y aterrizaje, todos esos pronósticos, esa información prevista que nosotros generaremos de aquí a futuro va a ser nuestro valor diferenciador, va a ser el valor agregado, porque en última no va a decir, no, es que un METAR y un especie lo está generando una estación automática, como sucede en Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido. Entonces, lo de nosotros básicamente va a ser, el valor agregado va a ser la parte de previsión y pronóstico. Ya, por eso es importante que nosotros vayamos conociendo esto y es importante que ojalá en algún momento, y no sé cuáles son digamos, los requisitos o los fundamentos que se tienen en cuenta, eso lo desconozco, pero ojalá todos en algún momento, todos los aeródromos terminaran generando tren, por lo menos, porque este va a ser nuestro valor agregado y hacia esta parte pronóstico nosotros tenemos que ir migrando. Y por eso es importante que todo lo que tiene que ver con la teoría que sustenta un METAR, que es mucha, y que nosotros a veces no calculamos y no tenemos a veces conciencia de que lo que nosotros plasmamos en un METAR lleva consigo toda una serie de información importante que a veces, y que estoy seguro el piloto, sobre todo aquí en Colombia, ni siquiera alcanza a dilucidar eso. Y a veces tampoco nosotros que lo generamos. Entonces, si nosotros nos fundamentamos en todo eso, y con ello podemos ser muy buenos o podemos aumentar nuestra calidad en la generación de los pronósticos, nosotros digamos que vamos a seguir en pie, porque nadie nos va a poder decir, no, es que un tren o un TAF lo está haciendo una máquina. No, porque eso ya es otra cosa, ¿no? Nelson, Una máquina. Ajá, Fremi. es que si miramos nosotros en esas estaciones nuevas, donde nos han colocado estaciones nuevas, la Aerocivil ahorita en Riohacha, que esas estaciones las colocaron a borde de pista, prácticamente nueva, 3 años, 4 años. Esas estaciones están botando todo, lo único que ahí no bota es la nubosidad y el tiempo presente, pero el resto, todos Sí, los claro, ¿no? parámetros están bien. Y ya tienen eso configurado para que lo deje. Ya, el tema es que de pronto aquí en Colombia ahora, y eso creo que no va a ser así tan fácil, esto tiene que ir anclado a un tema de mantenimiento y
digamos que un protocolo de mantenimiento, de inspección de estaciones, todo eso, que aquí en Colombia no lo hay. ¿Cuántas veces va un funcionario, tanto el IDEAN o un funcionario de la Aeronáutica Civil, a hacer mantenimiento preventivo de las estaciones? Eso muy poco se da. Y para que esto pueda funcionar automáticamente, el tramo todavía, todavía queda un tramo por recorrer porque aquí eso no está establecido. Ahora, de que eso se va a dar en algún momento, pero una máquina te puede generar estadísticas. Ya, una máquina te puede generar estadísticas, pero un tren, un TAF no es solamente estadística. Si bien la estadística es un insumo, un tren, un TAF no es solamente estadística, ahí va todo un análisis. Ya, un análisis de una persona que tomó varias fuentes de información y que fundamentalmente su conocimiento de las condiciones de la zona la que lo lleva a generar un pronóstico de esto. Entonces, digamos que reemplazar eso no es así por así. Eso no lo va a poder reemplazar una máquina. Más allá de que estadísticamente nos puedan generar toda la información que quieran. Entonces, por eso nosotros es bueno que vayamos transitando ya en esto, Claro, la Nelson. generación de estos pronósticos. Ya. Entonces, Nelson, mira, sí, una acotación con lo que venías hablando de la migración de la información, digamos, automática. sí, Lo que pasa es que lo que hemos visto, sabe que la Aerocivil, pues, digamos, tiene los presupuestos y el recurso que no tiene, digamos, el instituto. Más que de pronto una actualización o una ventana hacia el futuro con respecto a la automatización, yo creo que lo que están haciendo ellos es como pues lo mismo lo que hizo ese señor Bermúdez con los radares que colocó en Pasto, que colocó Corozal y así mismo. Es buscar cosas de inversión. Pero no porque se quiera llegar, digamos, a una automatización, a una mejora continua. De todas maneras, nosotros nos damos cuenta que la metrología pasa de ser restrictiva, ¿sí?, a ser más como informativa y de prevención. De acuerdo a que las tecnologías, tanto en aviones como en aeródromos, pues se han mejorado y pues eso ha hecho que la meteorología pues ya no sea algo como hablaba de restricción, sino más de una información como tal. Según la circular que ellos están sacando, pues que piensan sacar en marzo, esa fue la reunión que pudimos estar con el jefe, donde se quitan lo de las siglas de restringido y cerrado precisamente porque ellos quieren llegar allá, a que la información meteorológica sea pues algo como más bien de relleno, algo, ¿sí? Le están quitando, digamos, todo el peso. Porque, digamos que no tienen el alcance de la importancia de la meteorología, más un país tropical, ¿sí?, donde las condiciones son muy irregulares, digámoslo así, ¿sí? Y ellos están apuntando a eso, digamos, a implementar tecnología, digamos, a hacer inversiones, pues, porque pues, ese es el negocio. Y nosotros, como lo dices, tenemos que apuntar a eso, no nos podemos quedar ahí plasmados, digamos, viendo cómo ocurre eso, sino que pues tenemos que prepararnos. A mí lo que me preocupa, y por experiencia se lo digo, es que todavía, aún sabiendo que los criterios de cambio, de grupos de cambio para tren, de grupos de cambio para el TAF y la generación de especies son los mismos, nosotros todavía no digamos que no nos acoplamos a eso. Si miramos los tren que se han generado, aun cuando se dijo que tenía que ser ciertos criterios, estamos utilizando otros. Y de pronto yo digo que ahí es cuando nosotros fallamos, porque si nosotros no somos puntuales, no somos exactos, damos como, digamos, una brecha muy grande, digamos, al error, ¿sí? Lo que se quiere con esa tendencia, ¿sí?, lo que se quiere es prestar una mejor información, algo que el piloto y despachadores y nuestros usuarios directos puedan utilizar para ellos una mejora continua, para prever, para ahorrar dinero, para una mejor asesoría, digámoslo así, del vuelo. Entonces, si nosotros seguimos en lo mismo, o sea, miramos, hicimos el tren, pero lo hacemos no con un criterio, digamos, profesional,
sino que porque es que nosotros pensamos y es porque yo creo, pues vamos a seguir a lo mismo, va a seguir, si te das cuenta, si nosotros miramos TAF, miramos los tren, hay todavía fallitas y la idea es pues no ser perfectos, pero sí, como dice, adecuarnos a la norma lo más que podamos. En cuanto a las cartas de acuerdo y a los utilización, digamos, de adaptación de esos criterios de acuerdo a las necesidades de cada órgano, por lo menos Cúcuta tiene unos mínimos más altos, Pasto tiene unos mínimos más altos, Medellín tiene unos mínimos más altos, pues eso ya pues, es con previo acuerdo, digamos, ¿sí? Que se hace de subir esos mínimos y pues por ende, digamos que la información pues es diferente, ¿no? Entonces, mi recomendación es eso, muchachos. No prever lo que es que yo creo que porque eso también debe ir. No, por ahora para eso es la norma, para uno ceñirse ahí. Si como hablábamos, si por carta de acuerdo ahí es diferente, pues son excepciones. Pero la recomendación es esa, ¿no? Está bien, Javier. Bueno, muchachos, yo creo que le agradezco a Javier por la intervención en la aclaración. Les agradezco a ustedes también el haber estado. Me gusta mucho la disposición que han mostrado en lo que va del curso y espero que ojalá así sigan para el resto de lo que falta, ¿no? Este encuentro virtual, como les dije al principio, se está grabando. Voy a pausarlo. Se está grabando y ustedes van a tener esa copia de esta grabación ahí en la plataforma para que la puedan ver y descargarla. ¿Qué más les digo? Bueno, yo los acompañé. También les recalco la retroalimentación de la evaluación que hicieron. También se las voy a colocar allí. En la parte tutorial yo los acompañé hasta ahora, hasta hoy. Y con el encuentro virtual de las dos, pues ya será mi última intervención en la parte tutorial. Voy a seguir con ustedes en la parte de la plataforma, pues ahí en la parte técnica, cualquier inquietud en cuanto a claves y todo eso, pues me pueden contactar. Pero en la parte tutorial llegué hasta aquí, hasta el día de hoy, y ya pues Javier, él continuará con ustedes la parte de TAF, Sergio la parte de Sigmet, y luego ellos digamos que van entre los dos a compartirle la parte de teledetección. Entonces yo les agradezco nuevamente por toda la atención y la disposición que han mostrado durante estos días, ¿ya? Y bueno, hasta aquí terminamos el encuentro virtual y les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias, Listo, muchachos. Nelson, que buena tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Nelson, Sí. ¿usted en la tarde va a estar, no? Sí, yo en la tarde voy a estar. Hoy es el de la tarde es ya la última, digamos, mi última intervención como tutor. De Bueno. 2 a 3, oyeron. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias Nelson, a todos. muchas gracias. Listo, que estés muy bien, Rafa. Chao. Bueno, chao a todos, muchachos. Cuídense. Bien, Harold, gracias a ti. Listo, papá.